Amigos oyentes de Sinergia Institucional, es un verdadero privilegio poder contar con su sintonía y en esta oportunidad contar con alguien de casa. Mi capitán primero asimilado, José Estuardo Ovalle Briones, del Servicio de Historia Militar, quien hoy nos trae un tema muy importantísimo, nada más y nada menos que de la heroica e histórica Batalla de la Arada, registrada el 2 de febrero de 1851 y que da paso a la conmemoración del Día de la Fuerza de Tierra del Ejército de Guatemala. Mi capitán, bienvenido. Mi subteniente, muchas gracias, muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Pues para mí, como siempre, es un gusto estar acá en Radio Sinergia, Ejército, también GT, para que nos puedan seguir ahí pues en todas nuestras plataformas y poder hablar precisamente de todo lo que es la historia militar de Guatemala. Definitivamente, mi capitán, y como ya me adelanté yo a dar ahí el tema de este día, pues vamos a conversar un poco y darles a conocer estos temas importantes y especialmente para los jóvenes estudiantes que tomen nota de esta batalla de la Arada, que es una de las más emblemáticas y representativas del Ejército de Guatemala y que también ha sido motivo de estudio en diferentes países del área de América, mi capitán. Así es, inclusive de Europa. Pero bueno, para iniciar vamos a hablar de un personaje que tiene que ver precisamente con la batalla de la Arada y es el capitán general don Rafael Carrera y Turcios, ¿verdad? Él nace un 24 de octubre del año de 1814 y pues va a fallecer un 14 de abril de 1865. ¿Por qué hablamos de él? ¿Cuál es la importancia? En primer lugar, pues él va a nacer en un barrio, el barrio de Candelaria, que es un barrio antiguo de la ciudad del centro histórico y va a tener varios procesos importantes dentro de toda la historia militar de Guatemala. En primer lugar, pues va a fundar la República de Guatemala en el año de 1847, un 21 de marzo. Nosotros allá en el museo contamos con una réplica de esa acta número 15 y pues vamos a ver también que se van a acuñar unas monedas conmemorativas precisamente de esa efeméride. ¿Pero por qué hablamos de ella? Pues precisamente esa efeméride va a tener consecuencias como tal, ¿verdad? Otra parte importante es de que él va a construir el primer fuerte en el año de 1846 que se va a denominar Fuerte de Carrera o Fuerte de San José de Buenavista, que es donde hoy actualmente se encuentra el Servicio de Historia Militar y Museo del Ejército. Y para ubicarlo de una mejor manera, pues va a ser prácticamente dentro de las instalaciones de lo que hoy es el Centro Cultural y donde se encuentra el Teatro Nacional. Esta fortificación definitivamente va a ser importantísima porque va a defender la parte sur de la ciudad. Y para poder defender la parte norte de la ciudad, en el año de 1853, el general Carrera va a construir el fuerte de San Rafael de Matamoros, ¿verdad? Entonces con eso vamos a tener pues las principales entradas de la ciudad fortificadas como tal. Otro aporte que va a dar precisamente el general Carrera es ordenarle al general Francisco Cáscara que se haga el primer reglamento de ordenanza del Ejército de Guatemala en el año de 1850. ¿Por qué lo mencionamos? Bueno, precisamente esa ordenanza pues va a tener toda la estrategia en las armas de infantería, caballería y artillería y que va a servir precisamente para la batalla de la Arada. Importantísimo también porque es el primer reglamento para el Ejército de Guatemala. Interesante, mi capitán. Definitivamente es cómo sienta las bases para que nuestro ejército empiece a evolucionar y ser un ejército más profesional o más ordenado, por decirlo de esa manera. Exactamente. Esta ordenanza, pues eso es lo que precisamente buscaba. Tener un ejército que aunque sea pequeño en número, pues tuviera ese ordenamiento. Y también, obviamente, dentro del mismo reglamento de 1850, pues se van a dejar abiertas las posibilidades de otras armas u otros servicios que pudieran aparecer de acuerdo a las necesidades que el ejército iba a tener en su momento. Pero bueno, ya hablamos un poquito de todos los antecedentes en lo que se refiere a construcciones militares, al ordenamiento militar también de las armas y nos vamos a ir a los antecedentes de por qué se lleva a cabo la batalla de la Arada en el año de 1851. Y es precisamente a raíz de la creación de la República de Guatemala en donde tanto El Salvador como Honduras, que tenían un gobierno liberal,
van a considerarla opuesta a esa unión centroamericana que se venía trayendo, que se venía trabajando desde 1823 y que finalmente en 1840, pues obviamente va a tener un quiebre como tal. Entonces, eso era parte precisamente de la oposición tanto de El Salvador y de Honduras, gobiernos liberales, y el gobierno de Guatemala pues era un gobierno conservador como tal. Había que seguir por esa lucha de unificación de la Federación Centroamericana que desde 1821, con la firma de independencia, pues se trataba de organizar. Pero hay que recordarse que en esa época nos anexamos a México y finalmente en 1823 pues vamos a tener esa independencia absoluta, que de hecho este año estaríamos cumpliendo 200 años de esa fecha del 1 de julio de 1823, en donde se va a firmar un acta en la cual toda la Federación Centroamericana va a ser libre e independiente de México, de España y de cualquier otra potencia que quisiera conquistarnos en esa época. Hay que recordarse que a principios del siglo XIX también es interesante ver cómo las conquistas de los imperios pues estaban interesados muchos en lo que son los territorios centroamericanos y parte del continente suramericano como tal. Pues este era parte del antecedente como hemos platicado, y vamos a ver también cómo el presidente de El Salvador, el licenciado y general Doroteo Vasconcelos, y el presidente de Honduras, el general Juan Lindo, pues se van a unir para llevar a cabo esa invasión y propiciar obviamente el derrocamiento de ese gobierno constituido y que era eminentemente conservador. Hay que hacer la aclaración también que durante el siglo XIX, pues definitivamente esa lucha de conservadores y liberales va a estar muy de moda y va a ser pues parte importante de todos estos movimientos militares que se van a llevar a cabo como tal. Y el ejemplo precisamente es este. Por otro lado, pues la alianza obviamente contra Guatemala se va a dar finalmente el 4 de enero de 1851, donde se van a reunir los presidentes de El Salvador y de Honduras y va a quedarse ya esa alianza en contra de Guatemala. Lo interesante es que ellos lo van a hacer en un departamento de Honduras que se llama Ocotepeque, y este se encuentra ubicado perfectamente bien entre la frontera Honduras, Guatemala y El Salvador. Eso va a ser interesante porque pues realmente va a ser el triángulo norte que le llaman de Centroamérica, ¿verdad? Ya hoy en la actualidad. Y definitivamente esa alianza contra Guatemala va a ser importante para poder cambiar ese gobierno conservador. ¿Qué era el objetivo de la invasión? Bueno, en primer lugar, al capitán general don Rafael Carrera, lo importante era exiliarlo del territorio centroamericano, no solo guatemalteco, ¿verdad? Obviamente había que sacarlo de Guatemala y posteriormente después de Centroamérica como tal. En segundo lugar, desarticular ese gobierno de la República de Guatemala eminentemente conservador que no cuajaba con todas las ideas liberales que tenían pues ya los gobiernos liberales de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Propiciar también nuevamente la Unión Centroamericana que en algún momento se llevó a cabo y que finalizó pues en el año de 1840, derivado de todas esas diferencias que existían entre los presidentes de cada uno de los estados. Y por último, pues anexar nuevos territorios a El Salvador y Honduras. Y esta parte va a ser interesante porque vamos a hablar un poquito de la parte económica de la invasión y de la batalla de la Arada como tal. Definitivamente datos interesantes y cómo se va fraguando este ataque contra Guatemala, ¿verdad? Toda la vida se ha tratado de la unificación centroamericana, pero considero que a estas alturas, como usted bien lo mencionaba, ya se habla de una parte norte de Centroamérica que es la que está trabajando en conjunto para diferentes situaciones, especialmente para erradicar este flagelo de narcotráfico, de crimen organizado, como usted bien lo decía, mi capitán. Así es. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la parte económica, ¿verdad? El Salvador y Honduras, pues su objetivo era tomar los departamentos de Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa y Zacapa. Hablamos de la parte política, hablamos de la parte militar, hablamos de la parte ideológica y hablamos un poquito de la parte social. Pero ahora vamos a hablar de la parte económica. Guatemala para ese momento pues era el encargado de exportar
un gusanito que se da en todo el oriente de Guatemala y precisamente en estos departamentos que acabamos de indicar, ¿verdad? Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa y Zacapa, en la cual pues era el producto por excelencia en esa época de exportación, la grana o cochinilla, como se le conoce. Y este producto pues era enviado a Europa porque en Europa pues ya tenía todo el proceso de esa revolución industrial, ya existían las máquinas a vapor, la locomotora, las máquinas que trabajaban principalmente el textil, que era uno de los productos más codiciados a nivel de mercado en Europa, pero tenían el problema que no había cómo teñirlos y precisamente esta grana o cochinilla servía para ese tinte como tal. Era un negocio redondo de los cuales pues prácticamente solo Guatemala participaba y El Salvador y Honduras de una u otra manera pues querían tener también parte precisamente de este proceso como tal. A eso se debe que esa anexión territorial que quería tanto El Salvador y Honduras pues estaban muy interesados en esta parte oriental. Ya se podrán imaginar nuestros amigos radioescuchas cómo sería Guatemala si realmente hubiéramos perdido la batalla de la Arada. Habíamos perdido estos territorios como tal. Fueran tal vez hondureños algunos y otros salvadoreños como tal, ¿verdad? Pero bueno, no sucedió así. La historia nos demuestra que no es así y la vamos a comentar precisamente con cada uno de sus detalles como tal. Para eso, pues obviamente vamos a hablar un poquito de cómo eran las fuerzas invasoras, en este caso El Salvador y Honduras, y cómo estaban conformadas las fuerzas guatemaltecas. En el caso del ejército salvadoreño, pues contaba con 4,000 hombres y el apoyo de la artillería. El ejército de Honduras contaba con 2,000 hombres y todas las fuerzas unificadas de los aliados enemigos pues estaban al mando del propio presidente de El Salvador, el general Doroteo Vasconcelos, que va a ser una característica también en ese siglo, ¿verdad? Que los presidentes, aparte de que van a tener su grado militar de general, por ejemplo, pues ellos van a ser los directamente involucrados y que van a dirigir las acciones en el campo de batalla. No van a mandar solo a su ejército, ellos van a ir con su ejército al campo de batalla y eso lo vamos a ver mucho durante este siglo XIX. Definitivamente es por ello que también en la historia se habla del presidente de Guatemala, el general Justo Rufino Barrios, que también comandaba a su ejército, mi capitán. Así es, vamos a ver también en este caso pues igual cómo el general Carrera va a comandar el ejército de Guatemala, como el general Doroteo Vasconcelos va a dirigir tanto al ejército de Honduras como al ejército de El Salvador. Pero bueno, dentro de toda esa organización de los ejércitos que iban pues ya a entrar en acción para ese combate, pues existían 11 jefes militares de alta graduación que iban a dirigir precisamente el ataque de El Salvador y Honduras. Y aquí vamos a encontrar personajes de origen francés. O sea, tenían asesores franceses los aliados enemigos para poder realizar ese ataque. ¿Y eso por qué se da? Bueno, en primer lugar, pues se va a tener mucho armamento de manufactura francesa, sobre todo los cañones, los Hotchkiss o los Sherman, de los cuales tenemos por ahí en el museo expuestos uno de cada uno de ellos, pero van a ser importantísimos porque va a ser una de las mejores manufacturas para lo que se refiere a cañones. Francia. Los asesores franceses se van a encargar precisamente de tener esa experiencia de poder manejar estos cañones, enseñar a los artilleros a manejar estos cañones y también la experiencia de la infantería, ¿verdad? Recordémonos que muchos de ellos van a participar también con el general Napoleón Bonaparte y eso creo que va a ser importantísimo para la experiencia que se pretendía que tuvieran tanto el ejército de El Salvador y de Honduras. Dentro de ellos pues podemos mencionar a Trinidad Cabañas, a Gerardo Barrios, Santos Guardiola, en este caso Isidoro Saget, que es uno de los asesores franceses que va a tener una participación activa y directa con las fuerzas de El Salvador y de Honduras, Ramón Belloso, Siriaco Brán, Indalecio Cordero, Joaquín Asturias, Manuel Carrascosa, Doroteo Monterroso, José Dolores Nufio. Ahí nos podemos dar cuenta de cómo pues estos 11 jefes militares van a dirigir estos ejércitos aliados enemigos como tal. Ahora hablaríamos pues de cómo se componen las fuerzas de Guatemala para ese momento. El ejército de Guatemala contaba con 2,000 hombres, de los cuales 500 va a utilizar para la reserva y que prácticamente van a ser la caballería. Es decir, que el general Rafael Carrera se va a enfrentar
con 1.500 hombres para la batalla. Y como habíamos indicado anteriormente, pues al mando del teniente general Rafael Carrera, y obviamente va a ser una diferencia de 6.000 contra 1.500, ¿verdad? 3.2.3 más o menos de diferencia para poder tener ese ataque de las fuerzas guatemaltecas en contra de los aliados tanto de El Salvador como de Honduras. Definitivamente una gran cantidad de personal, como usted bien lo menciona, eran 2 países los que se habían unido para atacar a Guatemala y cómo conseguir ese mismo número de personas o entrenar a esa misma cantidad de personas para poder repeler estos ataques, mi capitán. Así es, mi subteniente, y aquí es donde va a entrar precisamente esa astucia, esa táctica del general Rafael Carrera, y por eso es tan importante esta batalla para nosotros como ejército de Guatemala, porque nos demuestra la eficacia, la táctica militar y el conocimiento que el general Rafael Carrera va a tener para poder expulsar a estos aliados de territorio guatemalteco. Y por eso es que vamos a hablar ahorita un poquito de esos movimientos militares previos a la batalla. En diciembre, por ejemplo, de 1850, las fuerzas guatemaltecas se van a reforzar y se van a ir directamente a la frontera oriental. Y se planifica pues el movimiento de las fuerzas como tal. Es importante indicar que para enero de 1851, que es donde se va a llevar a cabo la mayoría de movimientos como tal, pues se van a movilizar unidades a oriente y se organiza la defensa de la ciudad capital, que al final era el objetivo de los aliados enemigos de El Salvador y Honduras. También es importante recordar que dentro de las crónicas del fuerte de San José de Buenavista se van a concentrar ahí los soldados y con camino hacia carretera El Salvador, que hoy la conocemos como carretera El Salvador, pero prácticamente camino hacia El Salvador, vamos a ver cómo precisamente los soldados guatemaltecos van a marchar al campo de batalla saliendo del fuerte de San José y cantando alabados, ¿verdad? Eso es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque éramos conservadores, éramos muy aliados a la Iglesia Católica y queríamos tener el mismo control que se tenía en la época colonial. Por eso se les denomina a estas personas conservadores, y los liberales pues van a tener toda esa libertad y esa modernidad que le quieren imprimir a los estados, ¿verdad? Como tal. El movimiento del 26 de enero de 1851, pues ya el general Rafael Carrera va a llegar a Jutiapa y va a organizar voluntarios, que es la otra situación. Nosotros no contábamos con soldados 100% 24 horas, sino que íbamos buscando voluntarios en todos los poblados por los cuales los generales Carrera y su resto de cuerpo de generales pues iban buscando precisamente a esos voluntarios que en algún momento se les va a denominar, se me fue el nombre ahorita, ¿verdad? Pero sí, se les va a denominar no soldados guatemaltecos al 100%, ¿verdad? Sino que van a tener otro nombre como tal. ¿Milicianos? Milicianos, perdón, sí, milicianos, esa era la palabra exacta, ¿verdad? Y obviamente también los aliados invasores van a iniciar también sus movimientos. El 21 de enero de 1851, pues van a salir todas estas fuerzas de la capital salvadoreña con destino al territorio guatemalteco. Interesante toda esta información, y como bien decíamos, cómo Guatemala iba a juntar más personal todavía, si en el camino iban capacitando o entrenando al personal que estaba dispuesto a defender la soberanía del país, y a quienes se les da esta idea de trabajar o de luchar por la libertad de nuestro país, mi capitán. Así es. Pues siguiendo con los movimientos de los ejércitos, en el caso de Guatemala, para el 27 de enero de 1851, se retira a Chiquimula todas las fuerzas guatemaltecas para dirigir la columna invasora a San José la Arada. Y el general Carrera va a dejar ahí 500 hombres que va a ser un distractor y van a ser la caballería la que va a seguir o va a quedar más o menos como una reserva. Y este movimiento obliga al enemigo a que se dirija hacia el sitio seleccionado. ¿Por qué San José la Arada? Bueno, en primer lugar, una de las tácticas militares que va a utilizar el general Rafael Carrera es porque él ya conocía ese territorio. Lo sabía perfectamente bien cómo era toda su geografía. Él había luchado ahí con un grupo de guerrilleros en la década de 1838 durante el primer gobierno liberal del doctor Mariano Gálvez. Entonces, él tenía que ver
al saber que tenía una fuerza menor a los enemigos, pues tenía que hacerles creer a ellos que el ejército de Guatemala contaba con una mayor fuerza y es por eso que los va a llevar hacia ese territorio, conocido al 100% y perfectamente bien por el general Carrera. Mientras tanto, los enemigos se van a dividir o se van a conformar con 3 columnas para poder ingresar a territorio guatemalteco. La columna de la izquierda va a estar al mando del general Barrios y Asturias, y ellos van a tomar el poblado de Chingo, de Jutiapa, Santa Rosa, y obviamente el objetivo era llegar a la capital con 1000 hombres. La columna del centro, dirigida directamente por el general Vasconcelos, presidente de El Salvador, tomará Metapán y ocupará Chiquimula, generando un distractor que dirija a Carrera a otro escenario y que permite el paso obviamente de la columna de la izquierda, o sea la columna del general Barrios, y su objetivo va a ser capturar Zacapa con 2000 hombres. La columna del centro de hecho va a ser la que va a contener mayor cantidad de elementos para poder realizar pues estos movimientos tácticos militares como tal. Y la columna de la derecha, al mando del general Cabañas, pues va a tomar Esquipulas y apoya a la central, buscando el encuentro con las unidades guatemaltecas con un monto de 1000 hombres. Como podemos ver ahí, pues ellos se van a empezar a organizar de una manera en la cual puedan sorprender al ejército de Guatemala. Era una cantidad de más de 4000 hombres que estaban al mando de estos generales y que ya estaban entrenados, mi capitán. Ellos ya venían como ejército. Ellos ya venían como ejército, también como milicianos, ¿verdad? Hay que recordarse que no existía la palabra soldados directamente porque no se mantenían al 100% de alta. Y vamos a ver, por ejemplo, el inicio de la batalla. El lugar, pues va a ser San José de la Arada, Chiquimula. La fecha, 2 de febrero de 1851, la hora en que va a iniciar los combates va a ser a las 8:30 am y la duración del combate va a ser de 8 horas aproximadamente. La batalla va a iniciar con un movimiento de los aliados, donde van a dividir sus fuerzas en 5 bloques, que van a ser dirigidos por los generales Vasconcelos, Cordero, los generales Cabañas, Barrios de Asturias y los generales Guardiola y Belloso como tal. Ellos se van a dirigir a un cerro que se denomina y todavía hoy en la actualidad se llama Cerro La Campana. En el caso de las fuerzas guatemaltecas, el general Carrera se va a instalar en la parte alta precisamente de este cerro, que era un lugar para poder ubicar la totalidad del terreno, tener toda la vista completa del terreno como tal. Se va a asignar al coronel Serna, en ese momento coronel todavía, a su flanco izquierdo y al coronel Navas a su flanco derecho. Se van a ubicar las piezas de artillería a lo largo de la colina e inicia el ataque a la planicie donde se encuentran los invasores. También se va a mandar a reforzar el flanco de los aliados que van a ser repelidos por la oposición y dirigidos al centro de la planicie. El general Cabañas va a atacar el flanco derecho de Carrera y va a tomar una trinchera, pero es ahí donde el coronel Serna se va a encargar de fortalecer al mando de un grupo de soldados y va a poder recuperar precisamente esa trinchera como tal, y es el flanco izquierdo, digamos así, pues va a ser obligado a replegarse y quedarse en el centro. En el caso del flanco derecho, pues los generales Guardiola y Belloso van a ordenar que se ataque para que Carrera pues tenga toda esa distracción como tal. Sin embargo, pues no contaban de que existía una serie de cañaverales o cañas que tapaban precisamente ese paso. El general Carrera ordena quemar precisamente los cañaverales laterales, lo que va a generar pues obviamente una barrera de fuego que va a desorientar al enemigo y se retira nuevamente al centro de la planicie. Ya en el centro de la columna invasora pues va a ser repelido con artillería y luego con combate cuerpo a cuerpo por parte de la infantería. Al unificar los bloques del ejército invasor, que era el objetivo del general Rafael Carrera, verlos desde arriba, pues en el campo de batalla, se va a dirigir el grueso del ejército y va a aprovechar que el cerco va a crear, van a tener un cerco o una especie de tope, ¿verdad? Que es el río San José, y eso obviamente va a crear toda la confusión imperante de todos los enemigos que van a empezar a ser destruidos como tal.
Ya los aliados pues inician la retirada de una forma desordenada, van a abandonar equipo, van a abandonar el campo de batalla. Se cree que el ejército de Guatemala tiene una mayor cantidad de número en lo que se refiere a elementos y armamento, y es por eso que ellos deciden abandonar el campo de batalla, y ahí es el momento en que el general Carrera va a ordenar a los 500 hombres de caballería que salgan de su escondite y que efectúen pues esa última persecución y destrucción a los enemigos como tal. Una estrategia que ha servido o ha sido ya de estudio por diferentes instituciones que se dedican a conocer estos temas de la guerra, estas estrategias que pueden ayudar y beneficiar a varios países, mi capitán. Así es, mi subteniente. Este ha sido un estudio de varias academias militares y pues vamos a ver cuál va a ser el resultado de la batalla y cómo el triunfo de Guatemala va a traer sus consecuencias. Primero pues vamos a ver un informe oficial precisamente de la batalla de la Arada, que dice así: Campo de batalla de la Arada, 2 de febrero de 1851. Al señor ministro de la Guerra del Supremo Gobierno de la República de Guatemala, licenciado Mariano Paredes, para que se den cuenta ustedes de que el general Carrera era el comandante de las fuerzas militares guatemaltecas, pero no era el presidente, sino era el licenciado Mariano Paredes, que tenía esa ideología conservadora, y se indica acá que se informa que la pérdida del enemigo fue de 500 muertos, 200 prisioneros, 1000 fusiles capturados, 13,000 cartuchos útiles y 7 cajas de munición, así como equipo militar capturado. Ese va a ser un parte de la batalla de la Arada, como lo podemos apreciar ahí, muy efectiva lo que es la parte de la táctica militar del general. Y obviamente eso va a traer consecuencias como tal. Y una de las consecuencias va a ser que, como resultado inmediato del triunfo de la Arada, una Asamblea Nacional Constituyente va a promulgar el 19 de octubre de ese mismo año una Carta Fundamental de Gobierno que se llamó el Acta Constitutiva de la República, en la cual se establecían los principios generales para el funcionamiento de la República de Guatemala. Se va a conmemorar también una gran fiesta en lo que se refiere a la Virgen de Candelaria. Casi toda va a ser colocada y puesta por el general Rafael Carrera en agradecimiento a la victoria de esa batalla, pues precisamente el 2 de febrero de 1851. Definitivamente un momento para festejar y para poner a Guatemala en alto y especialmente hacerlo saber a la población en general que por lo menos en el casco urbano desconocían lo que se estaba aconteciendo en la Arada, mi capitán. Exacto. Bueno, ¿qué otras consecuencias va a traer ese triunfo de la batalla de la Arada? En primer lugar, la disolución total y definitiva de lo que es la Federación Centroamericana, que todavía estaba formada por Nicaragua, Honduras y El Salvador. El general Rafael Carrera va a ocupar la presidencia por segunda vez, asumiendo el 22 de octubre del mismo año, y el triunfo de la batalla de la Arada, pues llevado a cabo el 2 de febrero de 1851, pues es considerado como el mayor y más brillante acto militar desempeñado por el ejército de Guatemala a lo largo de toda su historia. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos mencionado. La táctica militar, el conocimiento del terreno, el manejo de las fuerzas de una manera muy efectiva para poder engañar al enemigo, entre otras. Rafael Carrera pues va a tomar posiciones estratégicas y de ventaja dentro de ese territorio que él ya conocía y va a aprovechar la naturaleza del terreno. Militares de otros países pues han estudiado la táctica que puso en práctica el gobierno de General Carrera y pues han aceptado que fue una brillante estrategia militar, dentro de las cuales podemos mencionar West Point. Hay una academia militar en Rusia que estudia precisamente la batalla de la Arada, dentro de otras y más lugares pues así de importancia que han estudiado esta batalla histórica como tal. Un tema bastante trascendental para la historia de nuestro país, mi capitán, y que definitivamente marca
valga la redundancia, la historia y evolución de nuestro ejército como tal, pero especialmente esa estrategia de conocer bien el terreno hacia donde el capitán Rafael Carrera llevó al enemigo, que eso le fue definitivamente la decisión o la definición de esta guerra, y cómo los extranjeros, pues por no conocer el terreno, también se vieron perdidos en esas llanuras. Exactamente. Y bueno, ¿por qué conmemoramos el Día de las Fuerzas de Tierra? Y es precisamente porque dentro del reglamento de la ordenanza de 1850 se establecen las principales armas: infantería, caballería y artillería. Y estas tres se manejan precisamente en tierra como tal. A eso debemos también esa conmemoración y esa victoria de la heroica y gloriosa batalla de la Arada. Definitivamente, mi capitán, y qué bueno saber cómo nacen estas armas que hemos escuchado en tantos comentarios, en tantas entrevistas, en tantas brigadas, comandos, servicios y dependencias militares, que escuchamos los términos de la infantería, la caballería, la artillería, que son armas, y dice, pero ¿y quién definió? ¿Quién dijo que tenían que ser este tipo de armas, verdad? ¿Quién dijo que la infantería, por ejemplo, iba a ser la principal, que la artillería iba a ser la decisiva y que la caballería iba a ser apuntada? Pero qué interesante es ver cómo el capitán Rafael Carrera ya tenía esos conceptos definidos y ya había logrado organizar este ejército para poder tener la victoria que definió esta batalla de la Arada. Y es más, hay que recordar que este mismo reglamento pues nos va a dar esa posibilidad de más armas y servicios. Y un ejemplo de esto es que en la retaguardia del campo de batalla pues se encontraba un hospital que va a dar pues origen a lo que es sanidad militar hoy en la actualidad, ¿verdad? Y manejado precisamente por la señora Petronila y sus hijas, esposa e hijas del general Rafael Carrera. La primera dama de la nación. La primera dama de la nación, ¿verdad? Y otra situación interesante es precisamente los mensajeros. Los mensajeros para dar órdenes, y esa organización pequeña del ejército de Guatemala también va a dar origen a lo que es transmisiones militares, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo dentro del mismo campo de batalla también se van a crear otras armas que tenían pues esa posibilidad de generarse como tal. Venían a ajustarse a la necesidad del momento de la batalla, y estas mismas fueron generando el espacio para crear. Lo mismo que sucede en la actualidad, mi capitán, cuando necesitamos algún apoyo, alguna asistencia, está ese servicio o esa oficina de apoyos y servicios dentro de los diferentes comandos de la República o dentro de las diferentes brigadas, y así se van instalando cada una de las necesidades. Es por ello que en el ejército de Guatemala todo está escrito. Todo. Y se tiene esa práctica, nuestros oyentes quizás se preguntarán, pero mire, ¿y por qué? O han escuchado en las noticias que dice, ¿qué se mantienen haciendo los soldados ahí en el cuartel? Pues definitivamente entrenándose, capacitándose y ahora también profesionalizándose a través de los cursos PEISOL. Exacto. Que el soldado que llega tiene la oportunidad de que, si no ha logrado por situaciones económicas, por situaciones de tiempo, capacitarse o estudiar primaria, secundaria, diversificado, pues la brigada le da en sí esa oportunidad para poderse especializar, y que cuando ya luego de prestar su servicio militar salga y se reincorpore a la sociedad guatemalteca, ya tenga una profesión o ya sepa algún oficio, porque también hay tecnificación en eso. Así es. Y finalmente pues los dejo con un pensamiento de otro de los militares destacados de Guatemala, el coronel Antonio José de Irizarry, donde él indica que la historia es igualmente útil a los hombres de las letras como a los hombres de las armas. No solo estamos como manejando armas, estamos marchando, sino también tenemos esa parte académica que nos fortalece y que nos sirve precisamente para ayudar a toda la población en general hoy en la actualidad. Interesante dato histórico que hoy escuchamos acerca de la
heroica e histórica Batalla de la Arada, registrada un 2 de febrero de 1851. Así que agradecemos a mi capitán primero asimilado, José Estuardo Ovalle Briones, por esta importantísima información que ha hecho llegar a cada uno de nuestros radioescuchas. Y como siempre, ya sabe que las puertas de Sinergia Institucional Radio están abiertas, mi capitán. Muchas gracias, mi subteniente. Para mí, pues es un gusto. Los invitamos, de hecho, a que nos visiten en el Museo del Ejército. Estamos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y de sábado y domingo de 9 a 3 de la tarde aproximadamente. El costo 5 quetzales personas nacionales y 10 quetzales extranjeros. Se van a divertir, van a conocer la historia militar, van a conocer los diferentes procesos que tenemos y los esperamos. Siempre va a haber un guía ahí que va a estar presente para que los pueda apoyar en todo el recorrido. Así es, amigos radioescuchas, que ya lo saben, visite el Servicio de Historia Militar. Continuamos con más de la programación de Sinergia Institucional Radio a través de www.mindef.mil.gt.